Pues muy buenas tardes, estamos de regreso. Muy buenas tardes a todos en nombre de la Academia Mexicana de Investigación Turística y de la Universidad Autónoma de Occidente. Sean todos bienvenidos a la conferencia magistral Turismos de Proximidad, un plural en disputa, a cargo del doctor Ernest Cañada de Albasud en España, como parte de las actividades de este 14º Congreso Internacional de la MIT, modalidad virtual, turismo y desarrollo rural, retos y oportunidades para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible. Me permito presentar parte de la reseña curricular del doctor Cañada. Es fundador y coordinador de Albasud, un centro de investigación especializado en turismo desde perspectivas críticas. Es doctor en Geografía e Historia por la Universidad de las Islas Baleares, con la tesis Posibilidades y límites de un turismo inclusivo. Territorio, trabajo y comunidad en las geografías del turismo. Colabora como docente asociado en la Universidad de Barcelona, en España, y en la Universidad de Angers, esto en Francia. Recientemente ha publicado junto con Iván Murray el libro Turistificación Global, Perspectivas Críticas en Turismo. Entre sus líneas de investigación destaca los estudios sobre trabajo en el turismo, los conflictos socioecológicos vinculados al turismo y las alternativas postcapitalistas en la organización del turismo. Es el doctor Ernest Cañada. Adelante, doctor, y muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Querría empezar mi intervención agradeciéndole a la Academia Mexicana de Investigación Turística, la MIT, su invitación, que hayan contado conmigo para poder conversar con todos ustedes, con colegas muy queridos, con los que llevo años trabajando. Y es un gusto para mí poder estar hoy, aunque sea a distancia y de forma virtual, con ustedes. Querría, antes de empezar con propiamente la intervención, destacar el momento en el que nos encontramos y que condiciona cualquier ejercicio de reflexión como el que podríamos hacer en estos momentos. Vivimos un momento excepcional de incertidumbre, de temor, no sabemos hacia dónde vamos, y esto lógicamente nos afecta como profesionales vinculados y comprometidos con el turismo. La actividad turística es una de las que más se está viendo afectada por esta situación de pandemia, en parte porque las restricciones sanitarias inciden en dos aspectos clave en su funcionamiento, que tienen que ver con la movilidad y con el contacto humano. A diferencia de lo que ocurrió en la gran crisis anterior, la de 2008, la crisis financiera, el turismo será en esta ocasión una de las actividades más afectadas. La reflexión que intentamos hacer, el análisis que intentamos compartir, lo estamos haciendo mientras están ocurriendo las cosas. Pensábamos, meses atrás, que podíamos tener ya en estos momentos una cierta perspectiva e intentar entender qué estaba ocurriendo con la actividad turística y hacia dónde íbamos. Sin embargo, ya entrado el mes de octubre, nos encontramos acá en Europa, donde yo estoy ya en plena segunda ola de la pandemia. En buena parte de América, la pandemia, el número de contagios por la COVID-19 sigue creciendo, y en México no parece que haya dejado de aumentar como mínimo desde el mes de junio. Por tanto, esto hace que toda reflexión, todo análisis que intentemos hacer sobre qué está ocurriendo en estos momentos en torno al turismo, en este contexto, tengamos que hacerlo sobre la marcha. Como marineros que deben reparar su nave en alta mar, que no pueden volver a puerto y arreglarlo con tranquilidad. Y además resulta que nuestra nave, en este caso el turismo, se encontraba ya dañada. Entonces nuestra reflexión no puede ser más que una reflexión de urgencia, pero motivada también por la necesidad de encontrar vías que nos ayuden a pensar caminos distintos para salir de la situación en la que nos encontramos. En este contexto, por tanto, mi intervención pretende compartir preocupaciones y reflexiones con los y las colegas de la MIT, con el afán de que podamos, de algún modo,
generar pensamiento colectivo sobre el momento en el que nos encontramos, hacia dónde vamos y qué podríamos hacer que contribuyera a generar dinámicas sociales vinculadas al turismo que pudieran ser más inclusivas, más equitativas y más sostenibles, y que tuvieran al ser humano, sus necesidades y sus derechos en el centro de nuestra atención. Así, en mi conferencia de hoy, querría hacer públicas de una forma ordenada algunas de las reflexiones que hemos estado haciendo desde el centro de investigación en el cual trabajo, Albasud, con sede en Barcelona, pero que cuenta con un amplio grupo de colaboradores y colaboradores en distintos países de América Latina y el Caribe. Y también con investigadores, amigos, aliados, que han formado parte de este esfuerzo de reflexión colectiva, algunos de ellos también desde México. Los 4 temas en los que quiero centrar mi intervención van a ser los siguientes. Primero, intentar entender y caracterizar qué momento estamos viviendo en el turismo a causa de la pandemia de la COVID-19. ¿Qué posibles tendencias a futuro deberíamos tomar en cuenta en nuestro análisis? En tercer lugar, la necesidad de repensar las políticas públicas en turismo ante la actual situación y desde qué perspectivas podríamos hacerlo. Y finalmente, ¿qué oportunidades y retos supone apostar por un turismo centrado en la proximidad? En primer lugar, creo que el momento actual se caracteriza por los siguientes elementos. Es evidente que nos encontramos ante una parálisis de la movilidad internacional y con fuertes restricciones para el desarrollo de la actividad turística. Esto ha derivado en efectos directos en los negocios turísticos y en una pérdida generalizada de empleo, que ha derivado a su vez en una agudización de la pobreza y de los procesos de empobrecimiento. A su vez, la precariedad, la pobreza y la informalidad, que estructuralmente habían caracterizado parte de los empleos turísticos, incluso en épocas de bonanza, en épocas que parecía que batíamos todos los récords, nos sitúan en una situación de mayor riesgo sanitario y social. Trabajadores con poca capacidad de ahorro se ven enfrentados a la necesidad de encontrar alimento y recursos para sostener sus familias. Trabajadores en la economía informal que habían crecido de forma desmesurada en torno al turismo viven ellos mismos al día a día. Hoy esta situación les pone a ellos y al conjunto de la sociedad en una situación de mayor riesgo. Al mismo tiempo, y de modo preocupante, nos encontramos ante una fuerte destrucción de tejido productivo vinculado al turismo que puede ir a más en función de lo que dure la pandemia y que difícilmente va a normalizarse hasta que no tengamos una vacuna o una serie de vacunas y estén generalizadas. Pero sobre todo, a nuestro modo de ver, lo que está ocurriendo es que la pandemia y la crisis en la que nos estamos inmersos ha puesto en cuestión el modelo de turistificación global que venía acentuándose como mínimo desde la crisis de 2008. El turismo había sido una de las principales actividades que protagonizaron la globalización y a raíz de la crisis de 2008, la crisis financiera, fue uno de los factores que ayudó a salir de esta crisis, igual que otras actividades como procesos de urbanización tan acentuados como se produjeron en China. Esta posibilidad de fijar capital y expandir y reproducir las dinámicas económicas fueron muy importantes. El mismo papel jugó el turismo, con una acentuación de los procesos de turistificación. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de turistificación? Básicamente nos estamos refiriendo a la conversión de un territorio en un espacio turístico. Es decir, la monofuncionalidad del lugar en base a los intereses y necesidades de reproducción del capital turístico. La crisis ha sido más aguda
en ciudades y lugares costeros altamente especializados en la demanda de turismo internacional. Incluso se ha producido en aquellos lugares que en los últimos años habían protagonizado un ciclo de malestar e incluso de conflictividad que se etiquetó como overtourism, como esa masificación turística asociada a un malestar, y en el que algunos quisieron ver expresiones de turismofobia, cuando en realidad no estábamos más que ante conflictos de clase. ¿Por qué esta crisis ha puesto en cuestión el modelo de turistificación global? Porque la grave crisis que viven hoy estos territorios y sus poblaciones, en especial sus trabajadores, en lugares que se habían especializado altamente en la demanda internacional, viven y se ven abocados a un desarrollo sin alternativas. Cuando cae el turismo, se cae en una situación de pobreza. Y la situación varía en función de la capacidad que han tenido los estados de brindar o de garantizar mayores niveles o menores de protección social. Lo que pone en evidencia este modelo de turistificación global, de hiperespecialización, es que conllevaba una alta vulnerabilidad. Y entendemos por vulnerabilidad las condiciones estructurales que limitan las capacidades de la población a enfrentarse a situaciones de crisis. Esta vulnerabilidad puede ser estructural o adquirida, es decir, asumida a raíz de la nueva situación de crisis que estamos enfrentando. Y esta diferenciación es importante para entender el riesgo potencial al cual nos enfrentamos. Si no lo evitamos, si nuestras medidas que nos ayuden a salir de esta situación no lo evitan, podemos hacer que las vulnerabilidades adquiridas en estos momentos a raíz de la pandemia acaben volviéndose estructurales, con lo cual nuestro nivel de empeoramiento social vaya a más con la situación. La vulnerabilidad es provocada por una amenaza externa que deriva en una caída abrupta en el número de llegadas, y esto puede ser provocado por múltiples causas. Y tenemos larga experiencia en distintos tipos de crisis que han afectado al turismo. Los huracanes Gilberto y Vilma en México afectaron de forma profunda a Cancún, o la reciente crisis del sargazo que afectó a Cancún y la Riviera Maya nos alertaron de estos fenómenos que podían poner en riesgo la actividad turística. Crisis sanitarias como la gripe aviar H1N1 de 2009 y 2010 afectaron también el funcionamiento de la actividad turística, pero en otros contextos hemos visto también cómo conflictos armados han puesto en jaque la propia actividad turística. Conflictos como el sur del Mediterráneo que hemos tenido en los últimos años en países como Libia, Túnez, Egipto, incluso Turquía, que habían hecho del desarrollo turístico una parte muy importante de su desarrollo económico, se han visto frontalmente afectados por estas situaciones de crisis. O acciones terroristas en algunas ciudades globales como Bruselas, París, Barcelona, Londres o Nueva York afectaron también el desempeño de la actividad turística. Sin embargo, no habíamos visto una situación, un fenómeno contemporáneo que tuviera una incidencia de tal dimensión global y al mismo tiempo como ha tenido la actual crisis provocada por la pandemia de la COVID-19. Pero en cualquier caso, estas distintas alertas nos ponían ya en aviso sobre el riesgo que una alta dependencia de la actividad turística y de determinados mercados internacionales podían sumirnos en una enorme vulnerabilidad. Por tanto, ante esta situación, ¿qué posibles tendencias podemos identificar? ¿Qué dinámicas turísticas contradictorias podemos ver ya en el escenario que podrían ayudarnos a entender
qué procesos pueden estar produciéndose a corto plazo. No tengo ningún ánimo de hacer futurología, sino la responsabilidad de intentar entender qué cosas están ocurriendo y ante qué escenarios próximos podríamos encontrarnos. Es evidente que estamos asistiendo a un creciente proceso de financiarización del sector turístico. Esto no es nuevo. En especial desde la crisis de 2008 veníamos viendo cómo se estaba incrementando el peso del capital financiero en el funcionamiento y en la capacidad de dirección y control de los negocios turísticos. Y esto es determinante porque este proceso de agudización de la dinámica de financiarización significa que hay mucho menos control de los territorios sobre el funcionamiento de la actividad, porque estos capitales, sea por vía bancaria o por vía de fondos de inversión, lo que están buscando es una rentabilidad a corto plazo y no tienen ningún compromiso ni con el territorio, ni con la actividad, ni con las mismas empresas en las cuales invierten. Son fondos, son capitales que pueden volar de un sitio al otro. A su vez, asistimos a una creciente debilidad estratégica de la pequeña y mediana empresa, que se puede agudizar con esta situación de crisis, sobre todo si la crisis dura más o dura mucho más de lo que estamos preveyendo por la dificultad de aguantar de muchos de estos negocios. Al mismo tiempo, asistimos de forma evidente a una consolidación durante la pandemia de las economías de plataforma, en especial de aquellas que tienen que ver con el transporte a pequeña escala. Nunca habíamos ubicado a los transportistas de Uber, Cabify o este tipo de empresas como parte de los empleados del turismo. En cambio, cada vez más estamos viendo que el cierre de muchos restaurantes obliga a estos negocios a hacer comida para ser llevado a los domicilios de sus clientes. Y quien los lleva son estos hombres y mujeres jóvenes que en muchos casos con bicicleta, en motocicleta o en monopatín se desplazan de un sitio a otro. La crisis y la pérdida de valor profesional que estaba teniendo el trabajo de los meseros se traslada ahora y pasa fuera de las puertas del propio restaurante, del propio local. Nos encontramos con una transformación enorme de lo que puede ser el trabajo turístico. Estamos asistiendo también en estos meses a un proceso de aceleración de los procesos de digitalización. Y esto puede tener consecuencias diversas, algunas positivas y otras en términos de empleo no tan claras. Por ejemplo, podemos ver cambios en la recepción que tiendan a sustituir a los recepcionistas por mecanismos de check-in y check-out hechos en línea y que signifique un volumen de trabajo mucho menor, un volumen de empleo menor. O podemos encontrarnos con procesos de cambio tecnológico que impongan medidas mucho más estrictas, mucho más rigurosas de control de los tiempos de trabajo en los procesos de limpieza. Y por tanto, no es que vayan a sustituir a las camareras de piso o a las señoras que trabajan limpiando las habitaciones de hotel, pero sí que van a poder ser un mayor control sobre los tiempos muertos, buscando una mayor intensificación de su trabajo. Estamos ante este tipo de cambios en el escenario del empleo turístico por los procesos de digitalización. Nos encontramos también en un proceso de acentuación de la desigualdad. Esta crisis está provocando una brecha cada vez mayor entre un empobrecimiento muy mayoritario con situaciones que tras la crisis sanitaria vamos a ver con mucha más gravedad y la consolidación de algunas pocas economías. Esto en términos turísticos también podría traducirse en una menor capacidad de consumo turístico de amplias mayorías y en cambio una acentuación del consumo de lujo por parte de determinadas minorías y por tanto que estén cambiando hábitos y pautas de producción y de consumo
turístico. A su vez, y pensando en estas amplias mayorías que se están viendo cada vez más afectadas por las crisis económicas, por los problemas del empleo, por situación de riesgo sanitario, estamos viendo cambios en las pautas de ocio, de entretenimiento y de turismo de amplias mayorías, de tal modo que estamos viendo cómo se desdibujan sus fronteras. Vemos con mucha claridad cómo se están consolidando formas de consumo de entretenimiento de forma virtual, en especial a través de las grandes plataformas, y encontramos que eso se está convirtiendo en un instrumento de ocio para amplios grupos de población, a la vez que vemos también la necesidad de frecuentar espacios al aire libre muy cercanos. Y esto, digo, son dinámicas contradictorias que aparecen y que están sobre la mesa, pero que lo que estamos viendo es que se están desdibujando ciertas dinámicas en la forma de entender el ocio, el entretenimiento y el turismo para amplias mayorías. Esas fronteras que teníamos tan bien delimitadas y tan claras, saliendo de esta pandemia podemos ver o podremos ver procesos en los cuales estas fronteras dejen de estar tan claras y que incluso se estén desdibujando estas distintas expresiones. Por tanto, debemos entender que estamos ante dinámicas de cambio que pueden afectar de forma profunda a la actividad turística y ante ella necesitamos pensar cómo actuar. Y cómo actuar desde el ámbito fundamental, que es el ámbito de las políticas públicas en turismo. ¿Qué hacer ante esta situación? ¿Qué hacer ante esta pandemia? ¿Qué hacer ante los efectos que parece estar teniendo sobre el turismo? Hay que asumir, y parece que lo estamos haciendo cada vez más, que esta no es una crisis coyuntural, que es una crisis que va a durar tiempo y que va a durar, como digo, como mínimo hasta que podamos garantizar vacunas para amplísimos sectores de población en todo el mundo, si no, la incertidumbre continuará y que cuando hagamos este proceso de salida, no sabemos exactamente en qué escenario nos vamos a encontrar. Por tanto, primero, qué hacer y cómo pensar las políticas públicas, desde dónde intervenir, será, en primer lugar, siendo modestos y asumiendo que esto va para largo y que debemos pensar en profundidad qué podemos hacer. Y por tanto, deberíamos repensar también o aprovechar la oportunidad para pensar también cómo cambiamos nuestras políticas públicas en turismo o la orientación en nuestras políticas públicas en turismo que nos ayuden a pensar en distintos planos temporales cuáles son las mejores formas de salir de esta situación. Sugiero que para empezar, empecemos revisando los parámetros desde los cuales tendemos a pensar las políticas turísticas en contextos de crisis. Tradicionalmente, lo que hacemos es reaccionar actuando sobre los efectos, sea cual sea la naturaleza de la crisis, sea por razones sanitarias, sea por razones de conflictos armados, de acciones terroristas, de problemas vinculados a fenómenos naturales. Lo habitual, y es lógico que lo hagamos así, es actuar de forma inmediata sobre los efectos, sobre las consecuencias que tiene esta crisis. Y dependiendo de cuál sea la naturaleza que haya causado esa crisis, actuaremos sobre ella. Sea con campañas de promoción que brinden seguridad a los turistas para que vengan a un destino afectado por una situación de crisis, reconstruyendo las infraestructuras dañadas. Y es probable que debamos hacer todas estas cosas, pero hay que andar también con cuidado. No sea que repitamos exactamente las mismas fórmulas que nos han llevado hasta la situación actual. Difícilmente las crisis no las vamos a evitar, pero lo que sí podríamos evitar o tratar de reducir su impacto es en qué manera nos están afectando.
Y por tanto, seguir pensando solamente sobre los efectos y reconstruyendo en los mismos términos que veníamos con la situación previa a la crisis nos podría condenar a que crisis sucesivas cada vez consoliden escenarios de mayor vulnerabilidad y de mayor daño. Por tanto, habría que aplicar un cierto criterio de prudencia. Y esto significa, en primerísimo lugar, poner freno a las exigencias, a las demandas recurrentes del sector empresarial que ante cualquier situación de crisis o ante cualquier situación que no cumple con sus expectativas de negocio, corre a demandar a las autoridades públicas recursos para resolver sus problemas inmediatos. En cambio, en épocas de bonanza, la capacidad de retorno social y de socialización de ganancias no es la misma. Necesitaríamos pensar también distintas escalas temporales en las que actuar. Primero, prudencia. Segundo, pensar que ante estas situaciones de crisis necesitamos pensar en el corto, en el medio y en el largo plazo, porque si no, podemos correr el riesgo de que la inmediatez de la urgencia nos vuelva de nuevo a atrapar en siguientes crisis. Hemos visto que la naturaleza de las crisis puede ser múltiple, puede ser variada y puede combinarse, y que probablemente en un futuro inmediato tengamos que enfrentarnos a una crisis de consecuencias aún mucho mayores que tiene que ver con la emergencia climática, que afecta directamente a buena parte de los escenarios donde se produce la actividad turística. Por tanto, propongo también 4 parámetros desde los cuales podríamos intentar pensar estas políticas turísticas en contextos de crisis. Impuesto el criterio de prudencia, necesitamos pensar más allá. Creo que las distintas crisis han puesto todos esos elementos en juego. De lo que se trataría es de ordenarlos, ponerlos en valor e intentar estructurar políticas públicas que los tuvieran en cuenta. En primer lugar, y creo que fundamental en el corto plazo, es pensar en términos de protección social. ¿Cómo pensamos políticas, y en nuestro caso en el ámbito del turismo, que no dejen a nadie atrás? Que no abandonen a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras con una paga misérrima, con salarios previos muy bajos, con una capacidad de ahorro muy disminuida. Pero también necesitamos pensar en protección social para un tejido empresarial pequeño, mediano, cooperativo, autónomo, que necesitará de políticas públicas y de ayuda pública si no queremos perder el control en los territorios de las estructuras empresariales que pueden dar acogida, que pueden dar servicio a la actividad turística. Si no queremos que todo quede en manos de una estructura de producción turística bajo control de cada vez mayores grupos financieros, fondos de inversión, que no tienen en definitiva ningún compromiso con ese territorio y lo que buscan es garantizar la rentabilidad de lo invertido en términos ampliados, si no queremos quedar en esas manos, la protección social también debemos ampliarla hacia ese tejido empresarial, familiar, pequeño, mediano, cooperativo, social, autónomo, que da cobertura a muchas de las necesidades asociadas al turismo. En segundo lugar, lógicamente, hay que pensar en políticas de reconstrucción, de reactivación, pero teniendo en cuenta cuál es la meta que queremos alcanzar. Sin una discusión pública, democrática, sobre cuál es la meta que queremos alcanzar en nuestro desarrollo turístico, podemos de nuevo caer en la misma dinámica de reiteración de vulnerabilidad sobre vulnerabilidad. Y en esta discusión, y sobre todo cuando estén en juego recursos públicos, debemos tener claros criterios de condicionalidad. Si se están entregando fondos públicos
al sector turístico debe ser con garantías de retorno social, que eso se traduce en términos de, en primer lugar, de empleo digno, de pago de impuestos, de pago de salarios que permitan una vida digna. Si no tenemos esto, no tiene sentido seguir abocando dinero público para que vuelva a ser de nuevo privatizado en momentos de crisis y nunca socializado en momentos de bonanza. En tercer lugar, el parámetro desde el que necesitaríamos pensar las políticas turísticas es efectivamente el de la vulnerabilidad. Hay que identificar mejor cuáles son las causas diversas que nos generan una situación de vulnerabilidad y hay que actuar sobre ellas. Y esto implica actuar sobre diversas vías y de múltiples maneras. Si lo que nos está afectando es la dependencia de un solo sector de actividad, se llame turismo, se llame minería, se llame agricultura industrial o se llame maquila, debemos cambiar esta situación teniendo una mayor capacidad de diversificación de las economías en nuestros territorios. Si tenemos una mayor dependencia sobre determinados mercados internacionales, tenemos que, en primer lugar, diversificar estos mercados y darle mayor peso a los mercados domésticos sobre los cuales centraré el final de mi intervención. Y finalmente, habría que pensar, como cuarto elemento de unas políticas públicas en turismo, en cómo estas políticas turísticas forman parte de un marco de políticas más amplios hacia una transición socioecológica que necesitamos con urgencia. Nos enfrentamos a una situación como humanidad cada vez más compleja ante un riesgo climático que puede dejar corto los problemas que hemos estado viviendo con esta pandemia y necesitamos transitar de forma planificada, ordenada, en una nueva forma de organización social y económica que nos permita ser mucho más resilientes ante estas situaciones. El turismo puede y debe ser parte de esta transición socioecológica. Si no lo hacemos de esta forma, democrática, organizada, discutida públicamente con amplios consensos, la transición deberemos hacerla de forma forzada, con cambios abruptos que generen mayores niveles de desigualdad. En este contexto y ante este panorama, querría terminar la intervención de hoy, de esta tarde o de esta noche, ante qué oportunidades y qué retos significa una política de turismo basada en la proximidad. Hablamos de proximidad y centramos nuestra atención en la proximidad porque en este contexto la pandemia nos ha hecho mirar hacia la cercanía, hacia la proximidad. Porque ante la restricción sanitaria de la movilidad internacional y de muchas otras restricciones que hemos tenido que asumir, lo que ha quedado como actividad posible estaba vinculado a mercados cercanos, estaba vinculado al mercado turístico doméstico. La proximidad en ningún caso es algo nuevo. Ha estado presente históricamente en el desarrollo turístico, en los mercados domésticos y nacionales, y por tanto sabemos bien que puede adoptar formas muy diversas, formas múltiples. Pero también sabemos que no ha sido una prioridad en nuestras políticas. Las políticas turísticas se han construido fundamentalmente en la búsqueda de divisas y de dinamización económica a partir de la entrada de inversión y de capitales procedentes del extranjero a la par que de divisas. Y esta debilidad en pensar la importancia del turismo doméstico lo vemos en, por ejemplo, qué calidad de estadísticas manejamos sobre el comportamiento de los turistas del propio país. ¿Cuántos países en la región y en España, qué calidad de información disponemos
para saber cómo su comportamiento, cómo hacen, qué volúmenes adquieren, en comparación con lo que sabemos que hacen los turistas internacionales. El concepto de proximidad es necesariamente ambiguo. Depende de los contextos, del que consideremos que entendemos por cerca o lejos, pero en cualquier caso tiende a ser entendido como aquellas actividades turísticas que podemos hacer sin la necesidad de pasar una noche fuera de nuestro lugar de residencia, que podemos ir y volver en el mismo día y que próximamente podríamos hacer entre 1 hora y 2 horas de desplazamiento o menos, que nos permitieran gozar de actividades de recreación o de otro tipo, pero que nos permitieran organizarnos en torno a estos mercados. Que no significa que el mercado doméstico no vaya a pasar noches fuera, pero de lo que estamos hablando es de la posibilidad de no tener que hacerlo. Y por tanto ahí es donde empieza a desdibujarse, como les decía antes, estas fronteras entre la recreación, el ocio y el turismo. En este contexto creo que haríamos bien también en no construir otra categoría en torno a la idea de turismo de proximidad en mayúsculas, como hemos hecho con demasiada frecuencia en los últimos años, en parte demasiado marcados por las políticas de marketing y de comunicación, que nos han hecho construir conceptos con los cuales intentar tener cierto éxito en el mercado académico, posicionarnos detrás de ellos y tal vez que tengamos fortuna y nos permita hacernos un nombre en torno a ellos. Diría que no necesitamos pensar los turismos de proximidad como una nueva categoría en mayúsculas, sino más bien pensar en términos descriptivos como aquellas actividades turísticas que pueden producirse en una cierta cercanía. Demasiados conceptos hemos estado construyendo últimamente que son sustituidos unos por otros sin que logremos que nos expliquen muchas más cosas y que tengan un fundamento teórico suficiente. Y tampoco deberíamos pensar la proximidad en términos de una alternativa per se, en sí misma, frente a las lógicas del turismo internacional. No estoy diciendo esto. Más bien lo que querría pensar es que el turismo o los turismos en plural que puedan construirse en la proximidad son más bien espacios en disputa en las que se confrontarán distintas modalidades, expresiones y distintos intereses en torno a la actividad turística. Y desde esta perspectiva es que yo defendería un turismo de proximidad que pudiera suponer una oportunidad para repensar socialmente el turismo, nuestras prioridades y presionar a favor de una transformación de la actividad y de las propias políticas turísticas en el marco de una transición socioecológica más amplia en la cual el turismo pudiera tener un papel. Y digo que es una oportunidad porque estos turismos de proximidad construidos a partir de los mercados domésticos en la cercanía nos permite incidir en uno de los contribuidores fundamentales que han incidido en la crisis climática que vivimos en la actualidad y que tienen que ver con el transporte internacional a larga distancia. Por tanto, estamos ante una oportunidad que el desarrollo de la actividad turística no se haga incrementando la huella ecológica en nuestros territorios. A su vez, es una oportunidad porque necesitamos generar actividad económica y más en el contexto que vamos a encontrarnos después de la crisis, de esta crisis sanitaria, porque lo que se nos viene encima es una crisis económica de enormes dimensiones. Y por tanto necesitamos empleo, actividad económica que permita generar recursos, ingresos para que amplios sectores de población puedan vivir. Y por tanto,
no podemos prescindir tan fácilmente de la actividad turística. Lo que deberíamos es poder incidir en su transformación para que su resultado sea más inclusivo, más equitativo y más sostenible. Pero necesitamos de la actividad para generar esta dinamización económica que requiere. Pero cuando digo que el turismo de proximidad o los turismos de proximidad no son una alternativa per se, es porque sabemos ya que pueden generar también otro tipo de problemas, que pueden abrir espacio a otro tipo de conflictos. Hay lugares en los que lo estamos viendo con mucha claridad. Ante la imposibilidad de viajar, de desplazarse, de hacer vacaciones para amplias mayorías fuera de su lugar de residencia, nos hemos encontrado con una hiperfrecuentación del medio natural que ha dado lugar a situaciones de congestión. De eso de lo que hablábamos años atrás en Venecia, Barcelona, Ámsterdam, de overtourism, resulta que ahora nos estamos encontrando con problemas parecidos en espacios naturales, en espacios rurales, con dinámicas de congestión muy elevadas sobre esos territorios. También podríamos encontrarnos ante un nuevo ciclo de despojo y desposesión, en la medida que territorios que tenían hasta el momento una baja presión de determinados capitales turísticos, en la medida que aumenta su potencial interés y que no hay posibilidad de desarrollar actividad turística vinculado a lo que tradicionalmente habíamos hecho, que esos territorios se vean ahora sometidos a nuevas presiones. También podríamos encontrarnos que la acentuación de la pobreza, de los problemas económicos de mucha gente, sitúen a espacios de la cercanía, espacios naturales, espacios al aire libre, como parques naturales, parques urbanos, como espacios muy frecuentados por amplios grupos de población. Y que esta frecuentación, esta sobrepresencia, primero no se traduzca en actividad económica y además nos generen problemas de incremento de residuos, de incremento de dinámicas que, si no tenemos una inversión pública suficiente, puedan generarnos nuevos problemas. Por tanto, y con esto voy cerrando la intervención, ¿qué elementos podría contener una política que favoreciera turismos de proximidad con una perspectiva de contribuir a una transición socioecológica, que repercutiera finalmente en dinámicas más inclusivas, más equitativas y más sostenibles? Primero, una política que favoreciera un turismo de proximidad de estas características no puede desatender cómo funciona el turismo convencional. Hay que, en primer lugar, poner límites y condicionar cualquier tipo de apoyo con garantías de retorno social. Si no, vamos a estar repitiendo una y otra vez las mismas dinámicas. Segundo, necesitamos desarrollar propuestas que puedan funcionar con mercados locales, con mercados domésticos, que estén además arraigados en el territorio, que pueden estar vinculados a formas empresariales, vinculados a las familias, al pequeño y mediano negocio, a la economía social y solidaria, al sector cooperativo, al turismo comunitario. Es decir, necesitamos fortalecer todo ese tipo de actividad y estructura empresarial que está arraigada en el territorio, que garantiza retornos sociales y de ramas mucho más amplias. Necesitamos también repensar las políticas de turismo social. El turismo social debe y puede convertirse en un eje central de la política turística en los próximos años. Estamos ante necesidades de amplias mayorías de población que probablemente en un contexto de empobrecimiento cada vez mayor no van a poder acceder al ritmo de consumo turístico que determinadas clases medias y clases trabajadoras
habían podido acceder hasta estos momentos. Y por tanto necesitaremos pensar en un turismo social no como un simple mecanismo de subvención a la industria, no como un simple mecanismo de apoyo económico al sector empresarial, sino que ponga en el centro de la discusión y de la prioridad política las necesidades y los derechos de bienestar, de desarrollo personal, de desarrollo de capacidades humanas de estas amplias mayorías. Y por tanto, las políticas de turismo social pensadas desde estos criterios pueden y deben jugar un papel central. Y creo que nuestras políticas turísticas de proximidad deberían reconocer, revalorizar y apoyar procesos de autoorganización de la actividad turística desde el ámbito popular. Estas son dinámicas que tienen que ver con el uso de parques, de plazas, de espacios naturales, del regreso de quien lo tiene al pueblo para pasar las vacaciones. Es decir, estas dinámicas que no han sido construidas desde el mercado, sino que han sido articuladas desde la propia iniciativa popular, y deberíamos darle, en primer lugar, mayor reconocimiento, mayor valor como instrumento de satisfacción de necesidades fundamentales de estas personas. Y necesitaremos, por tanto, una política pública que acompañe estos procesos, que genere infraestructuras, que genere respuestas a las demandas que pudieran tener estos sectores en la autoorganización de sus actividades de ocio y de turismo de un amplio abasto. En definitiva, y con esto termino, necesitamos, creo, pensar alternativas deseables, viables y que sean factibles, que permitan que el turismo pueda jugar un papel central o relevante como mínimo en esta transición socioecológica que necesitamos y que situaciones de crisis como la pandemia de la COVID-19 nos están poniendo imperiosamente sobre la mesa. Muchas gracias por su atención. Doctor Cañada, le agradecemos su conferencia, su participación este mediodía ya acá en México, conferencia magistral Turismos de Proximidad, un plural en disputa. Ahora vamos a ceder, doctor Cañada, el uso de la voz al doctor Omar Ismael Ramírez Hernández, miembro del Consejo Directivo de AMIT, para que conduzca las preguntas y respuestas que se formulen a su persona. Por favor, doctor Omar. Buenas tardes en México, buenas noches ya casi en España. Bueno, vamos a dar inicio con la sesión de preguntas. Realmente la conferencia, la participación magistral del doctor Ernest abona muchos temas que estamos viviendo sobre esta situación de la pandemia y de diferentes problemáticas presentadas en el ámbito rural. A ello, pues pediría a los asistentes que encendieran su cámara y que también por medio del chat nos dieran estas observaciones, opiniones, comentarios respecto a la participación del doctor. Entonces, espero que alguien levante la mano por aquí o en este caso, que enciendan también el micrófono o ya en la última opción que pongan sus comentarios aquí en el chat, por favor. ¿Puedo? Soy la doctora Irma. Vamos con la doctora Irma y me parece también ahorita también con el doctor Alfonso de Jesús. En ese orden y ahorita damos la participación a demás asistentes. Gracias. Doctora Irma, la escuchamos. Muchas gracias. Doctor Cañada, primeramente, pues no tenía el gusto, la verdad es que muchas felicidades, extraordinaria su conferencia y sobre todo lo que más me gustó es esa paz con que lo hizo, porque creo que en este momento lo que necesitamos es eso, la reflexión. La propuesta que usted hace, me surgen muchas preguntas, pero en concreto, esa propuesta que usted hace nos exige, primero, pensar, y la siguiente, usted lo marca en política pública. Entonces, me pongo en el contexto de mi país, si es que en este momento, sí. Es que no entendí lo primero que dijo y querría poder comentarlo. Si gusta, ¿pero sí me escuchó o quiere que lo repita? Si me lo puede repetir, es que hubo algo ocurrió que no escuché. Bueno, permítame. Bueno, yo digo que primeramente su conferencia nos lleva, bueno, voy a hablar de un contexto. Desde los 90 se hablaban de turbulencias que iban a aparecer pues, en el siglo XXI.
Las turbulencias se han venido dando, y esto fue una turbulencia desde mi área que yo manejo. Estamos en la turbulencia y cómo resolver algo que no previmos. No hubo un plan de contingencia para resolverlo. Entonces, ahorita que usted hace el planteamiento, exactamente en el momento que estamos viviendo, nos propone un pensamiento de reflexión, e inclusive su forma en que dio la conferencia es, como me decía, como de paz, como tranquilo para el análisis. Entonces, nos está inclusive invitando o claramente diciendo que necesitamos ir a otros, inclusive conceptos, pero ya no los repetitivos que siempre hemos hecho. Entonces, usted está diciendo claramente que no es desde el mercado, quizás, que la solución vaya a estar, pero que tampoco debemos de dejar lo que ya se venía haciendo, porque tampoco es definitivo. Entonces, mi reflexión, la verdad le confieso, son muchísimas, pero concretamente, entonces, yo me pongo en mi contexto de país. Esto sería el buscar la solución a través de política pública. Lo marcó usted. Pero yo, en mi país, que veo que usted está informado, no veo que lo podamos hacer a través de una política pública, o si es posible que lo vayamos a tener, o si no la tenemos, así de claro le lo digo, de qué otra forma pudiéramos ir encontrando esta solución, porque va a tener que ver los contextos dentro de un mismo país, que va a ser diferente. No sé qué usted pudiera decir al respecto. Espero haber sido un poco clara para esto, porque hay muchas cosas y mucha confusión. Le agradezco mucho, doctor, y muy amable. Adelante, doctor Ernest. Querría preguntarles si prefieren que acumulemos reflexiones para no hacer una por una, y porque a lo mejor hay temas... Ok, me parece para facilitar un poco la discusión. Sí, ok, me parece perfecto, doctor. Vamos con la participación del doctor Alfonso de Jesús, por favor, que también se había dado la participación. Sí. Muchas gracias. Ernest, buenas tardes. Muchas gracias, te felicito. Me parece que ha sido muy aleccionador y muy rico lo que has estado planteando. Y me parece a mí, solamente como para reflexionar el tema, necesitamos tener una política turística que reflexione sobre estos aspectos que no hemos llegado a ellos. Todavía estamos en la etapa en la que queremos que se impulse un turismo tradicional, un turismo del que tú hablabas, ya no podemos pensar igual. Pero también me parece que hay un asunto que tiene que ver con la forma en la que hay que apoyar ciertos sectores de la población. Y uno de ellos es precisamente agrícola. O sea, porque no podemos dejar de comer, ¿eh? Eso sí, no podremos ir a Mallorca o a Cancún, pero tenemos que comer. Y lo que hemos hecho es deshabilitar, o sea, dificultar, pues, la mejora de las condiciones agrícolas, y sobre todo con las nuevas tecnologías y las nuevas necesidades en las que la naturaleza, los insecticidas, todo esto tienen que ser eliminados. Y esa, me parece, es una oportunidad también para este país. Entonces, la estrategia, me parece, tendría que ser en términos de lo que es la concepción a diferentes escalas, porque mira, lo que hablabas tú en relación a las empresas nacionales, por ejemplo, hoteleras, pero también de tour operadores y de aviación, tiene que ver con una concepción del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Porque mira, actualmente se ha apoyado a las aerolíneas, se ha apoyado a los hoteleros, pero a los trabajadores, lo primero que hicieron fue cortarles el empleo, es decir, maestro, ya no tienes trabajo. Y ahora están exigiendo que se les apoye para que sigan en su mismo ritmo. Y lo peor del caso es que las políticas turísticas pareciera que, en términos políticos, ahí sí, de las políticas nacionales o regionales, estatales y municipales, tienen que ver también con este discurso que regresa a ese tema de hace 50 años, ¿eh? Porque esto ya, bueno, en otra escala, porque también esto ya pasó en los 70s en México. Hubo un boicot, de hecho, para que no vinieran los turistas norteamericanos a México. Eso generó un chico, pero entre otras cosas propició un flujo muy importante de turismo nacional hacia los lugares. Ahora sería, con que estás planteando de proximidad, muy importante, pero también me parece que es importante reflexionar sobre esta combinación de elementos que se dan
para poder llegar a lo que nosotros estamos pensando que va a ser la solución. Yo creo que no hay soluciones fáciles y en este momento la pandemia lo que sí nos hace ver es que el turismo es bastante frágil, que hay muchos mecanismos que están atados a los grandes intereses, porque incluso, mira, la OMT, que está muy penetrada por WTC, representan intereses privados, los grandes intereses privados. La OMC, ya hablando de la información, por ejemplo, que decía que se requiere, nosotros en la MIT tengo entendido que se buscó hacer en el censo de que iba a ser este año, o que es este año, o que fue este año, ya no sé cómo decirlo, planteábamos que en el censo se pudiera permitir preguntas que se asociaran a la dinámica interna de México en su turismo. O sea, ¿cuántos turistas mexicanos de tal lugar van a tal lugar, etcétera? Parece ser que no se pudo hacer, ahí Mónica nos podría decir algo, pero son cuestiones que tienen que ver con el futuro, porque en mi opinión, la búsqueda que está haciendo el inversionista o el operador para minimizar los gastos y aumentar su ganancia, está relacionado también con lo que tú mencionaste, muchas de esas cosas tú ya las mencionaste, está con la automatización y los procesos de robotización también, y asociados con las técnicas y con las tecnologías nuevas, ¿no? Y me parece que eso va a hacer que en el futuro, incluso los países desarrollados, que hasta este momento han tenido una situación de privilegio en el turismo, por el tipo de cambio también, que es otras cosas que tienen que ver con el poder, pueden llegar al momento en el que ya no tengan tanto trabajo los trabajadores. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que puede disminuir el asunto de la capacidad que tengan para viajar a ciertos lugares, o simplemente no tengan capacidad para viajar tanto como lo hacían ahora. Entonces habría que plantear, y yo creo que el proceso de automatización, no solamente en los hoteles o en los servicios de turismo, sino también en el empleo común y corriente. Y hay ¿qué tantas cosas no se han sustituido por mecanismos automáticos, ¿no? Desde la compra de un refresco hasta el pago del estacionamiento, y muchas otras cosas están pasando en la industria y que se está reflejando ya también en la industria turística, ¿no? Entonces, me parece que es algo que tiene que ver con un cambio de mentalidad también de nosotros que estamos estudiando esto, o que hemos estado estudiando esto durante mucho tiempo. Y esto es importante para las nuevas generaciones también, ¿no? Para los nuevos investigadores y académicos que están buscando qué hacer, qué vamos a hacer para empezar a redefinir el esquema de trabajo que tenemos. Tú mencionabas el asunto de las empresas financieras que están trabajando. Esto no es nuevo, ya tiene un buen rato, pero no lo hemos visto con claridad. Y ahora a esta escala mundial, me parece que se está reflejando también a escala nacional desde hace un buen tiempo y no lo hemos visto todavía, y que eso también está llevando a la escala local, porque me parece que ya hay modelos incluso que mencionaban la forma en la que el crecimiento del turismo iba teniendo repercusiones incluso en el ánimo de la población local con el DOCSI. Y la combinación de estas dos curvas hacía que en un cierto momento el exceso de turismo llegara a la insatisfacción de la población local misma. Y esto se vio en México ya de alguna manera. Entonces, me parece que es importante que tu conferencia, bueno, primero se grabó y que se repita, porque me parece muy rica para discutir estos temas que no están en la agenda de los próximos días. Muchas veces está en la agenda de cómo vamos a hacer para recuperar el turismo. ¿Cuáles son las certificaciones que necesitamos para que sigan llegando los turistas extranjeros? Porque al final de cuentas, mucha gente lo que quiere es dólares o euros, porque el peso no tiene el mismo valor para la gente que está operando el turismo. Y ese es otro problema que tenemos también. Por eso el turismo de proximidad tiene que estar asociado a nuevos mecanismos de idear o de pensar el turismo como tal. Asociado a comida, por ejemplo, tradicional, pero también con productos de la naturaleza que no están con insecticidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece muy rico, de verdad, te felicito y te agradezco mucho tu participación, porque me parece que son temas muy importantes que debemos reflexionar, sobre todo en la academia, porque si no es en la academia, no va a ser posible, ¿eh? Y los temas relacionados con la política turística están asociados a la manera en la que los políticos entienden el turismo. Y eso ha sido en gran parte un problema de nosotros también, porque muchos de nosotros, o mucha gente en la academia está interesada en los aspectos de mercadológicos, de comercialización, de promoción, de nuevas tecnologías, pero no de otros aspectos que están involucrados también con esto. Yo con eso lo dejo y te agradezco que hagas algún comentario, por favor. Gracias, Ernest, otra vez.
Ok, voy a leer algunas preguntas. Recuerden, por situación de que todos puedan participar, sean muy breves, muy concisas las preguntas, también para que el doctor pueda abarcar todas las que tenemos. Bueno, aquí en el chat preguntan sobre qué opinas sobre la creación de una nueva ruralidad que abocada al desarrollo local, relacionado específicamente con la actividad turística. También piden su opinión acerca sobre si hay que incursionar en en una nueva modalidad rural para el turismo en estos tiempos de pandemia. Eh, Algunos también mencionan que felicitan la participación del doctor Ernest, su aportación al trabajo. Eh, Algunos también mencionan si considera la inserción del fenómeno turístico en política pública y debería de tomar una visión desde las particularidades del territorio, si es necesario realizarlo desde este enfoque. Algunos también ya lo están mencionando de que otra vez la felicitación. Yo creo que al menos cerraríamos este bloque como de participación para dar oportunidad a que responda y después abrimos otro bloque para participación, ya sea en el chat o de manera audiovisual. Adelante, doctor. Me parece muy bien esta propuesta. Me da muchísimo gusto poder ver amigos como Alfonso, aunque sea aquí por la pantalla. Bueno, ya vamos a hablar. Bien, yo diría, ante las distintas intervenciones que ha habido, ordeno algunos temas. Yo pienso que lo primero y fundamental es que necesitamos políticas turísticas, porque no las tenemos. O sea, el problema es que hemos pensado, u otros han pensado por nosotros, las políticas turísticas. Son políticas turísticas que han estado al servicio fundamentalmente de la gran industria y que revertían un carácter como meramente técnico, cuando en realidad lo que había eran unas propuestas que respondían a intereses de clase. Y tradicionalmente hemos abandonado el diseño de las políticas turísticas como si fuera un espacio en el cual no pudiéramos entrar y todo se limitaba a políticas de promoción, de creación de infraestructuras, pero no se entraba en la discusión a fondo. Y creo que el primer paso que debemos dar y que debe dar la academia en términos muy importantes si queremos asumir nuestra responsabilidad en una perspectiva de un desarrollo más inclusivo, más equitativo y más sostenible, es que debemos entrar en el debate de la política pública, del debate de la política pública en turismo. Sin políticas públicas no vamos a construir. Entonces necesitamos, primero, entenderlas. Segundo, construir qué políticas turísticas podríamos estar defendiendo. Si no tenemos espacio de poder desde el cual desarrollar, como mínimo tenemos que tener propuestas que nos permitan mirar, entender y fiscalizar lo que se está haciendo para denunciarlo. Y a su vez habrá que construir desde los espacios en los que podamos tener presencia, en el ámbito académico, pero también en el ámbito de la economía popular, de la economía solidaria, de espacios en el ámbito municipal, en los territorios. Hay muchos espacios que no son solamente el Estado, desde los cuales se construyen políticas. Entonces necesitamos una política pública, por supuesto, pero también necesitamos contrapesos y capacidades de articulación social. Creo además que el turismo es demasiado importante como para no ponerlo en el centro de esta discusión. Tanto si nos gusta como si no nos gusta, esa no es la discusión. Los niveles que hemos llegado de peso económico que tiene el turismo no permite que podamos cerrar los ojos y pensar que queremos que desaparezca. O sea, es una mirada absolutamente ingenua pensar que esto va a desaparecer por su propio peso. Y además es un error político enorme, porque nos desconecta de las necesidades de miles y miles de personas que trabajan en el turismo y que quieren hacerlo dignamente. Entonces necesitamos pensar una transición también con esos trabajadores y con esa gente que vive en el turismo. En relación a lo que plantea Alfonso sobre la importancia central
de la producción alimentaria, entiendo, o sea, no puedo estar más de acuerdo, debe estar en el centro de cualquier política y de cualquier análisis. Y en este contexto necesitamos pensar una transición que incorpore muchos elementos. El problema es que no puede ser que pensemos una transición en aspectos a los cuales ciertos sectores de la izquierda le resultan más amables o más atractivos y en cambio no tengamos propuesta para pensar cómo organizamos la actividad turística, para quién la organizamos y cómo distribuimos esos recursos públicos. Por tanto, en un marco amplio de transición socioecológica, que si no lo hacemos, nos lo harán, y que si alguna cosa debemos aprender de las crisis es que aceleran procesos, que cambian dinámicas sociales y que o haces tú esos procesos y esos cambios o la realidad los hará por ti. Y por tanto, debemos poder avanzarnos y organizarlos ordenadamente. Que necesitábamos de crecimiento turístico, lo veníamos demandando la gente que vivíamos en lugares masificados, que vivíamos procesos de desplazamiento, de gentrificación, dinámicas de explotación. Pero lo que tenemos ahora con una caída del turismo no es de crecimiento, es un desastre social, al cual condena a la miseria y a la marginación a una enorme cantidad de personas. Por tanto, el turismo es demasiado importante como para no tenerlo en cuenta cuando pensemos esos marcos amplios de cómo organizar una propuesta de transición socioecológica al modo al que estamos viviendo. La forma en la que el capitalismo ha organizado el mundo nos lleva a un desastre. Nos lleva a un desastre colectivo de enormes dimensiones. Y cada crisis va incrementando el nivel de riesgo. Ante esta situación, lo único que podríamos hacer es intentar pensar cómo podemos organizar las distintas actividades humanas desde otras perspectivas, bajo otras lógicas y con otros resultados. Y por tanto, nosotros como profesionales y académicos en el ámbito turístico tenemos también la responsabilidad de pensar qué hacemos en este ámbito. Y por tanto, el turismo de proximidad debe ser pensado como una contribución a procesos de transformación. Pero el turismo de proximidad puede ser muchas cosas y puede ser cosas que nos generen nuevas dinámicas de despojo, nuevos problemas de cogestión, etc. Nos va a ahorrar algunos, pero nos podría provocar otros. Por tanto, necesitamos pensarlo en términos de transformación, que quiere decir inclusión, quiere decir equidad, quiere decir sostenibilidad, etc. Es decir, una perspectiva de transformación. Y el turismo también podría tener una función educativa, igual que hablamos de desarrollo de capacidades humanas, de mejora del bienestar, de la salud, la educación, del desarrollo turístico. Y esto significa que podríamos estar pensando y valorando mucho más quién es que produce nuestros alimentos, cómo los produce, qué cultura gastronómica está detrás. Un turismo que está asociado a lo que hace el mundo campesino es un turismo que no lo desplaza, sino que lo pone en el centro, que lo valora y además construye conexiones comerciales que permiten sacar esa producción. Y por tanto está articulando conexiones entre amplias capas sociales que permitan fortalecerse mutuamente. El turismo no puede ser solamente un mecanismo de acumulación y reproducción de capital. Puede y debe ser también un instrumento al servicio del bienestar, de la salud, del desarrollo de capacidades, de la educación. Y a eso debemos y podemos apostarle. En este contexto, el turismo de proximidad nos podría acercar mucho más al desarrollo de esos objetivos. Y querría terminar con estas discusiones sobre la nueva ruralidad o estas nuevas formas de organización del turismo rural, porque creo que aquí tenemos una discusión de enorme calado, de pensar la plurifuncionalidad de los territorios, de pensar y evitar las lógicas de
de monocultivo en un sentido amplio, es decir, de sobredependencia de ciertas actividades, y pensar en cómo diversificamos, complementamos nuestras actividades en las cuales las economías campesinas pueden tener vínculos con otro tipo de actividades y fortalecerse mutuamente. Debemos pensar en un proceso de reorganización social que, a partir de las demandas, necesidades, ritmos y voluntades de las distintas poblaciones, que van a ser distintas, nos permita avanzar en términos de mayor inclusión, mayor equidad, mayor sostenibilidad, reducción de la desigualdad, reducción de la miseria, de la marginación, del miedo, al cual nos está asumiendo esta dinámica social marcada por la lógica de la reproducción del capital. Creo que respondo casi, o creo que respondo a todo lo que los comentarios que se me hacían, y con mucho gusto con el segundo bloque puedo acabar de complementar lo que me haya olvidado. Ok, doctor, muchísimas gracias. Tenemos aquí algunas preguntas en el chat que ya ahondó un poquito sobre si el turismo de proximidad se consideraría turismo sostenible. También le hacen una felicitación, le dan las gracias por haber respondido. ¿Alguien más que quiera participar, ya sea de viva voz o aquí en el chat, para recopilar otra vez este segundo bloque, que sería el último? Ya por cuestiones de tiempo, pues estaríamos ya después pasando a la última actividad de este congreso. Entonces, alguien que quiera participar, recordando que sean muy concretos para tratar de dar la participación a todos. Que me hagan señas así en la cámara o que abran el micrófono. ¿Se puede? Sí, adelante. La última. Adelante, la cuestión de la perdón. La última, pero espero poder seguirle en otro momento. El término de turismo rural me parece que además es un término y es una actividad que se relaciona con la imitación de los aspectos españoles, por cierto. Y me parece que la ruralidad en todos lados es diferente. Y hay muchas cosas que hay que apoyar de lo rural, incluida la agricultura, y no a la actividad turística, porque una de las primeras cosas que me parece deberíamos evitar es seguir apoyando a todas estas actividades turísticas que no fueron capaces de satisfacer las necesidades de la gente que estaba viviendo en su lugar. Entonces, si hay que apoyar a alguien, hay que apoyar a las actividades agrícolas y rurales, pero también con una concepción no paternalista ni de ay, pobres. No, en realidad es muy importante lo que hacen ellos. Ellos nos dan de comer a nosotros, en realidad. Y eso tenemos que entenderlo también de esa manera. Y las políticas turísticas tienen que estar asociadas precisamente al apoyo de esta gente que nos permite tener lo básico de lo básico que necesitamos. Perdón, gracias. No hay problema, doctor. Adelante, alguien más que quiera hacer su participación. ¿Puedo? Sí, adelante, doctora. Gracias, buenas noches para ti, Ernest. Mucho gusto y qué bueno que estás con nosotros. Mi pregunta está orientada justamente en esta cuestión del turismo de proximidad o excursionismo, como la querramos llamar. Yo vivo en la frontera. Para nosotros es como el día a día este tipo de turismo y me llama la atención porque sí, de repente pareciera que esta es la alternativa, lo rural y lo demás, pero también eso encierra un peligro porque muchas de estas comunidades no están preparadas y aquí el asunto es cómo vamos a hacer para no repetir el mismo modelo que ya tenemos ahorita masivo y trasladarlo hacia estas áreas rurales, ¿no? Ahora, por otro lado, el turismo de proximidad en la frontera, yo lo vivo, te digo, en el día a día porque tenemos cruces, bueno, ahorita está cerrada la frontera del lado de Estados Unidos. Nosotros no podemos ir, pero ellos sí pueden venir. Pero entonces siempre tenemos una ola constante de cruces de más de 20 millones, por así decirlo, al mes, que es bastante, es de la frontera más dinámica del mundo, la frontera Tijuana-San Diego. Pero entonces aquí lo que yo estoy viendo, porque vi una pregunta que tiene que ver que si es sustentable. Y yo sí me pregunto en términos justamente de la huella ecológica, porque sí pareciera que podría
puede ser muy sostenible, pero en realidad depende de cada área, ¿no? Aquí, por ejemplo, para regresar de México hacia Estados Unidos, haces colas de hasta 2 horas. Y la generación de dióxido de carbono en ese momento, en realidad, algo que pareciera muy simple, pero estamos incrementando la huella ecológica. Y precisamente esa es una de las preocupaciones. Yo hice una medición sobre la huella, cuál es la huella ecológica que se genera a partir del transporte en el turismo en Baja California, y es altísima, y es muy alta, no solamente por el transporte aéreo, sino sobre todo por el tiempo de espera para cruzar hacia Estados Unidos, que por restricciones, por lo que tú quieras, los tiempos de espera son larguísimos, y hay gente que tiene la necesidad de cruzar porque vive aquí y trabaja allá, ¿sí? O la gente que vamos, o que a veces vamos porque tenemos que ser, vamos porque es parte de nuestra cotidianidad. Para mí la cercanía es, como bien lo mencionas, pues, es como en un radio de 200 kilómetros, es un viaje de ida y vuelta, y cruzar la frontera para nosotros es muy cotidiano, es parte de nuestra cultura, por así decirlo, pero también ahorita que está de moda la cuestión de lo rural, porque de repente como que se puso de moda, estoy viendo cómo ese abarrotamiento de la población que no tiene opciones para salir, que se van en olas hacia zonas, por ejemplo, hacia hacer senderismo, hacia lugares que no estaban preparados para recibir este mundo de gente, y que tampoco hay un control por parte de las autoridades de permitir el acceso, y que están destruyendo también esos recursos que están ahí. Entonces, qué es lo que tendríamos que hacer ahí? La cuestión de las políticas públicas me parece que es esencial, coincido plenamente contigo, pero ¿qué nosotros como ciudadanos, no sé, qué tendríamos que estar haciendo para evitar este tipo de cosas? Porque se van a dar, nos guste o no, ¿sí? Entonces, yo creo que también tiene un riesgo la cuestión del turismo de cercanía. Por lo menos los que estamos acostumbrados a vivirlos en el día a día, sabemos que no es tan romántico como se plantea como opción, ¿sí? Entonces me gustaría escucharte y agradecerte mucho tu participación, muy enriquecedora tu charla. Gracias, doctora. Recopilo, a lo mejor antes de cerrar, hay otra pregunta aquí en el chat que la hace Rebeca Mejía, que es: ¿cuál es el papel de los estudiantes, los futuros profesionales, en este turismo de proximidad? Lo felicita, y a lo mejor tendríamos una breve pregunta, una pregunta muy concisa por parte de la audiencia, y si no, pasaríamos a la respuesta del doctor Ernest. Y me parece que creo que ya no hay participaciones. Entonces, doctor Ernest, tome el micrófono y para responder estas interrogantes que los asistentes le hicieron. Muchas gracias. Empiezo por una expresión que hizo Nora, que me da mucho gusto saludarte, que dices: estos procesos se van a dar, nos guste o no. Yo creo que aquí das un poco la clave de lo que estamos discutiendo. No estamos planteando que el turismo de proximidad sea la nueva alternativa. Lo que estamos visualizando es que en un contexto de paralización de la movilidad internacional, de restricciones por condiciones sanitarias, se ha puesto foco de atención, y en las prácticas se ha traducido así, en actividades, sobre todo en el aire libre, que tenían que ver con mercados domésticos. Mientras grandes ciudades o lugares de costa especializados en turismo internacional han permanecido prácticamente vacíos, nos encontrábamos que lugares en los cuales, en el ámbito rural, no tenían una habitual frecuentación tan enorme, han hecho el mejor año, la mejor temporada de su vida. Es decir, que no es que la pandemia haya conllevado la parálisis de la actividad turística. Lo que hemos visto es cambios, tal vez no en el mismo orden, no en la misma magnitud, pero lo que estamos viendo es un reacomodo. ¿Qué significa esto? Que el turismo construido en torno a la proximidad, que hasta ahora no habíamos tomado, en particular en el ámbito de las políticas públicas, tanto de los gobiernos como de las agencias multilaterales,
no habían dado una prioridad. Recuerdo el año 2007-2008 que un funcionario del gobierno de Nicaragua en un congreso me dijo que todos aquellos que pensáramos como yo que debíamos potenciar el turismo doméstico, que mejor buscáramos un psiquiatra. Este nivel de menosprecio habíamos llegado cuando hablábamos de la importancia que podía tener los mercados locales, la diversificación, no apostarle todo a los huevos de una sola gallina, sino que necesitamos tener mejor redistribución. Entonces, lo que nos está ocurriendo ahora con el turismo construido en torno a la proximidad, que no quiero construir como una nueva categoría, es un nuevo espacio, a mi modo de ver, en disputa. Me interesa más la idea de disputa que la idea de alternativa. ¿Por qué disputa? Porque en esta nueva dinámica de organización de la actividad turística es que se producen choques entre modelos, dinámicas y procesos organizativos e intereses distintos que entran en una nueva lógica. No es lo mismo pensar en hacer las vacaciones una semana viajando desde el centro de Europa a un resort todo incluido en el Caribe que pensar que vas a hacerlo en una distancia de 200 kilómetros. Es verdad lo que tú dices, y es importante señalarlo, que hay dinámicas en la cercanía que pueden ser ecológicamente muy insostenibles, pero también es verdad que lugares como esta frontera no son lo habitual, que hay muchas proximidades con dinámicas muy distintas. Por tanto, cuando pensamos frente a las lógicas que habíamos estado y que se habían impulsado en términos de política pública y de favorecer al mercado en términos de subvenciones al transporte aéreo, subvenciones a las grandes cadenas hoteleras, etcétera, que luego tenían unos niveles de redistribución, de retorno social muy bajos, incluso en términos fiscales, que quedaban en muchos casos en paraísos. En lugar de estar invirtiendo todo ese dinero en eso, nos encontramos que ese modelo, como mínimo, hasta que no tengamos vacuna y esté generalizado, no va a tener las mismas dimensiones. Por tanto, algo va a estar ocurriendo en la proximidad, porque es donde puede producirse. Y eso genera múltiples interrogantes. Puede ser, si lo pensamos bien y tenemos capacidad, espacios de oportunidad, y puede ser también espacios de desastre. Es decir, la proximidad no define una alternativa, define un nuevo marco en el cual se juegan nuevas disputas y que lo primero que necesitamos es entender cuáles son esas disputas. Por tanto, la pregunta es si el turismo de proximidad es igual al turismo sostenible. No, podría serlo. En algunos casos sí, en otros no. En algunas cosas contribuyen mejor en términos de reducción del transporte internacional y en otros no. Y habrá que tomar ejemplos como el que tú estás diciendo de la frontera de México con Estados Unidos con lugares complejos ecológicamente. Y siguiente cuestión. El campesino produce alimentos y es muy importante en esa producción de alimentos, pero construye muchas otras cosas. Construye paisajes, construye dinámicas ecosistémicas, construye que podamos respirar mejor. Es decir, está haciendo muchas cosas y por tanto debe ser valorado, en primer lugar, como productor de alimentos, pero no solamente, también como muchas otras cosas. Y entre esas otras muchas cosas que construye también espacios que nos permiten poder acceder a espacios al aire libre, poder acceder a recursos naturales, nos permite entender cómo se produce lo que nos comemos. 22 horas. Nos permite, disculpen, es que tengo el señal horario en altavoz y me ha sonado. Permite generar muchas cosas distintas. Y por tanto, ¿a quién hay que apoyar? Pues por supuesto, como decía Alfonso, no se trata de apoyar a aquellas dinámicas de turismo rural que están desconectadas de la ruralidad, que están desconectadas de ese entorno y de ese territorio, que han llegado ahí como un paracaídas
y han tratado de generar una inversión que estaba desconectada o se desconecta de lo que se está produciendo ahí y de su cultura material y sus sinergias económicas y sociales. De lo que se tratará es de apoyar gente, actividad, poblaciones, iniciativas empresariales, comunitarias, cooperativas, pequeñas, medianas, familiares, que logran producir alimentos, que nos generan mayores niveles de bienestar, que generan dinámicas que nos permiten entender mejor las cosas. Es decir, ¿a quién debemos apoyar? Debemos apoyar a todo aquello que nos está generando un retorno social que nos permite vivir mejor en términos más inclusivos, más equitativos y más sostenibles. Por tanto, la apuesta por el turismo de proximidad no es una apuesta per se, esta es la nueva categoría, este es un nuevo paradigma, aquí debemos apostarle todo. No, ya basta de conceptos marketing, ya tenemos suficiente porque no nos explican cosas. Lo que estamos definiendo es un espacio en el cual se están dando posibilidades de disputa por la organización concreta de la actividad turística y esto puede repertir en múltiples formas. Y de lo que debemos estar es atentos a qué está ocurriendo y poder acompañar, en primer lugar, con capacidad de generación de conocimiento que nos permita también pensar políticas para intervenir en esos contextos o acompañar a los actores sociales que están interviniendo en esos contextos generando dinámicas que permitan revertir el desastre al cual nos está abocando la lógica de la reproducción del capital. Es decir, es demasiado gordo lo que está en juego como para dejarlo al azar. Y ahí está el papel de la academia y con eso emplazo a la última pregunta que me hacían. ¿Cuál es el papel de los estudiantes en este contexto? Pues es enorme. Es enorme porque tampoco quiero trasladaros más responsabilidad de la que se os pueda dar, pero lo que tenemos enfrente es un desastre. Y ante este desastre, lo que necesitamos es sentirnos interpelados por un juicio ético. El juicio ético es insostenible, es inmoralmente insostenible este modelo de producción, de reproducción del capital que nos aboca a estas situaciones de crisis, de marginación, de miseria y de exclusión. Esto es insostenible y en el turismo también se produce. Y ante esta interpelación ética debemos generar conocimiento y compartirlo y trasladarlo en términos técnicos, en términos analíticos, en los términos que necesitemos para poder ayudar en ese marco de transición socioecológica que necesitamos construir con urgencia y construirlo colectivamente. Y ahí el papel de los estudiantes, de los profesionales de turismo es enorme. No es decir, esto del turismo es un desastre y me voy. Porque a donde te vayas vamos a encontrar desastres igual o mayores. ¿Cómo se siente un estudiante de ingeniería ante los desastres que genera la minería? ¿Y cómo se siente un estudiante preocupado por la agricultura viendo cómo se genera una agricultura industrial como la que estamos generando? ¿Cómo debería sentirse un estudiante así cuando ve qué resultados está dando su esfuerzo y su trabajo? Lo que necesitamos es muchos estudiantes, muchos profesionales con capacidad para pensar críticamente nuestra realidad y ayudar a transformarla. Y para eso necesitamos conocimiento analítico, técnico, en el ámbito de las ciencias sociales, de las ciencias humanas, de la tecnología y de las ciencias duras. Es decir, necesitamos muchos estudiantes formándose como profesionales comprometidos desde una interpelación ética. Es insostenible, es inaguantable, es moralmente reprochable el mundo que estamos construyendo. Y estamos abocados a una situación cada vez más preocupante. Y ahí es donde debemos entrar gente hombro con hombro, ayudarnos mutuamente a pensar, a interpelarnos, a intentar construir algo nuevo. Por tanto, animo a los estudiantes que nos estén escuchando a pensar que esto va con ellos.
va con ellos porque el futuro que vamos a tener a muy corto plazo os va a tocar de forma directa y, por tanto, en el ámbito que hayáis elegido, sea el del turismo o sea cualquier otro, merece la pena, como cualquier otra actividad humana, ser transformada en un sentido que permita una vida con mayor dignidad. Y creo que con esto termino mi intervención. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes. Gracias, doctor Ernest. Realmente el tema da para más cuestionamientos, más reflexiones. Sin embargo, el tiempo que teníamos destinado, pues ya vamos un poquito desfasados. Agradezco su participación, las reflexiones, el conocimiento que con nosotros comparte. Cedería la palabra al maestro de ceremonias para que pueda dar el cierre a esta actividad y dar continuidad a la que sigue. Muchas gracias, un abrazo hasta España, doctor, y pues hay que hacer muchas cosas como usted lo menciona. Gracias. Gracias, doctor. Igualmente, gracias, doctor Ernest Cañada. Y es de esta manera como concluye esta conferencia magistral. Agradecemos a nuestro expositor por su participación e igualmente agradecemos la participación de todos los presentes en esta sala.